Saludos mis portales favoritos, hemos ido la cosa por acá y saludos desde la Babilonia, especialmente para mi amigo Raúl Licea Cárdenas. Este brother, este inventista, amado, carísimo, apreciadísimo, me dejó en un comentario lo siguiente. Tú da un solo versículo donde la ley del decálogo, Jesús o Juan, Pedro o Pablo digan que está abolido. Muy bien, vamos a darle un versículo a mi hermano y vamos a leer la segunda carta a los Corintios capítulo 3 y voy a leer versículo 6 y versículo 7. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Fíjense cómo dice acá. Bueno, aclaro, voy a estar utilizando el método inductivo, que dicho sea de paso, los adventistas no tienen ni idea de qué rayos es eso, y voy a estar utilizando los círculos de contexto, que tampoco no tienen ni idea de qué significa eso, porque los adventistas, cuando hablamos de exégesis, cuando hablamos de estudios serios, no saben nada, ellos están fritos, están fritos. Muy bien, dice así, el versículo 6, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del espíritu? Muy bien. Pablo hace un contraste, pero muy específico, entre antiguo y nuevo pacto. Pablo en ningún momento está diciendo que el antiguo pacto haya sido malo. De hecho dice, tuvo gloria, pero esa gloria comparado con el nuevo pacto ya no es gloria suficiente. Y es que eso es así. Cuando llegamos al nuevo pacto, cuando aparece Cristo, desde el primer Adán, es decir, desde el inicio de la creación hasta Cristo, todo es una sombra, porque todo apuntaba a Cristo. El eje central de toda la teología, de toda la Biblia, es Cristo. Entonces, todo se vuelve inútil cuando llega Cristo. ¿Fue muy bueno el antiguo pacto? Sí, pero llegado Cristo, queda supeditado o sujeto a Cristo y al nuevo pacto. Y esto sucede también con el decálogo, con las tablas escritas en piedra, como bien lo menciona Pablo. Muy bien, círculos de contexto. Acuérdense de esto, hay que leer la perícopa completa, hay que leer versículos antes y versículos después. Si vamos 3 versículos antes, es decir, en el versículo 3, Pablo hace un contraste muy importante entre lo que sucedió en el Sinaí con la entrega de tablas en piedra y lo que sucede en Cristo en el Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el versículo 3. Es evidente que ustedes son carta de Cristo. Fíjense, ustedes, dice Pablo, son carta de Cristo. No son carta de Yahvé, no son carta de Jehová. Qué bueno, qué bonito que allá en el Sinaí Dios con su dedo escribió el decálogo o escribió en tablas de piedra. Qué bueno, eso es un gran milagro, ¿verdad? Imaginar que Dios siendo espíritu tiene dedo y escribió, eso es un gran milagro. Pero más allá de eso, que eso es tema para otro asunto, otro video, Pablo dice, ustedes son carta de Cristo. Y hace un contraste con el antiguo pacto, porque acuérdense que en el antiguo pacto teníamos ley escrita en tablas de piedra y ley escrita con tinta en la ley, en el libro de la ley. Y entonces dice, ustedes son carta de Cristo, escrita no con tinta, como estaba escrito con tinta el libro de la ley. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Fíjense, esto es interesante porque esto era lo que apuntaba como promesa el nuevo pacto. El nuevo pacto se caracterizaría precisamente con la llegada del Espíritu Santo. Y entonces dice, ustedes son carta de Cristo, escrita no con tinta, como sucedió en el libro de la ley, en el antiguo pacto, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y añade, no en tablas de piedra, como sucedió con el decálogo, sino en las tablas de corazones humanos. Es decir, que Pablo hace una clara diferencia entre la ley del antiguo y el nuevo pacto, porque la ley de Cristo es escrita por Cristo a través del Espíritu Santo. Esto es interesante porque se cae por tierra esa teología falsa, herética de los adventistas de que el decálogo es la misma ley de Cristo. No, no es así. La ley que escribe el Espíritu Santo en los corazones de los hombres es la ley de Cristo, que es una ley mejor y superior que el antiguo pacto y que la antigua ley.
Ahora, fíjense cómo dice en el versículo 4. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Acuérdense que el énfasis en el nuevo pacto es Cristo. El que es el compañero de pacto entre Dios Padre es Cristo, porque el nuevo pacto es realizado entre Dios Padre y Dios Hijo. El que debía cumplir los requerimientos ante el Padre es Cristo. Nosotros lo que hacemos es descansar en Cristo. La justicia que ha sido imputada en nosotros es gracias a los méritos de Cristo. Por eso dice, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Esto es contrario en el antiguo pacto. En el antiguo pacto que fue realizado entre Dios Padre y el corporativo Israel, quienes debían cumplir la ley era el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que justificarse por sus propias obras. Haz esto y vivirás. Esto decía la ley. Pero en el nuevo pacto no funciona así. El que tenía que hacer algo ya lo hizo. Se llama Cristo. Y entonces nuestra confianza ante el Padre está no en que yo debo guardar la ley. Está en lo que Él hizo por mí en la cruz. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros. O sea, no es que, porque yo debo guardar el sábado. No, eso es del antiguo pacto, ¿no? Sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Versículo 6. Él, es decir, Dios, Él mismo, nos capacitó como ministros del nuevo pacto. Interesante porque los adventistas siguen aferrados al antiguo pacto caduco, obsoleto y que ya ni existe. Entonces nosotros somos ministros, somos llamados a ser ministros del nuevo pacto. Y entonces dice Pablo, no de la letra, no de la letra. ¿Cuál letra? La que sea, ya sea escrita en tablas de piedra o ya sea escrita en el libro de la ley, no importa. No de la letra, sino del Espíritu. Fíjense. El nuevo pacto gira en torno al espíritu, no a la letra. El nuevo pacto no depende de la ley. El nuevo pacto no tiene nada que ver con el decálogo, no tiene nada que ver con el libro de la ley. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, que la letra de la ley te decía, haz esto y vivirás. Y si no, estás bajo condenación de muerte por tu desobediencia, por tu transgresión a la ley. Versículo 7. Y este es el versículo clave. Y si el ministerio de muerte, fíjense cómo le llama Pablo al decálogo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras, es decir, está hablando del decálogo. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que Pablo le está llamando ministerio de muerte al decálogo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedra vino con gloria, esto es innegable, fue bueno. La ley del Sinaí fue bueno por mucho tiempo hasta que llegó Cristo. Dice, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Dice Pablo, ahora que ha llegado el ministerio del Espíritu, la gloria que tenía el decálogo, la gloria que tenía el antiguo pacto ya no la tiene, porque cualquier gloria comparado con Cristo se opaca en automático. Entonces, dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación, ahora no le llama ministerio de muerte, le llama ministerio de condenación. Que dicho sea de paso, a ese ministerio de condenación es al que se aferran los adventistas. Y si ¿cuál es ese ministerio? El decálogo, las tablas escritas en piedra. Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso, y este es el jaque mate que le da Pablo, lo que había sido glorioso, es decir, la ley del antiguo pacto, la ley escrita en tablas de piedra, lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Y fíjense lo que dice el versículo 11, porque si lo que se desvanecía, es decir, el antiguo pacto, las tablas escritas en piedra, era por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Pablo termina diciendo, en este momento, llegado Cristo, lo único que permanece es el ministerio de justificación. Es el ministerio del Espíritu y es el nuevo pacto. Es decir, que el antiguo pacto, el decálogo que estaba en tablas de piedra, todo eso desapareció. El decálogo como mandamiento no existe en el nuevo pacto. Dice Pablo, porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Lo único que permanece ahora es la ley de Cristo y es el nuevo
pacto. Ahí está. Esa es la primera cita. Vamos a continuar después con otra cita para responder a este mismo desafío.